Gloria a Dios. Gracias a Dios por cada uno de los que estamos aquí y también por los que están en la transmisión. Vamos a poner este tiempo en las manos del Señor, pero antes vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, ahí en el libro de Jeremías 33, verso 3. Dice así la palabra de Dios: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Oramos? Señor, en esta noche le damos gracias, Padre, porque usted nos permite una vez más estar reunidos, Señor, como un cuerpo, como su iglesia, como su familia, Señor. Gracias, Padre, porque a pesar de la lluvia, Señor, aquí están mis hermanos, pero también bendice a aquellos que están en su hogar, que esta palabra pueda llegar, Señor, hasta sus corazones, que realmente usted esté, Señor, haciendo que esta palabra eche raíces, que realmente, Señor, pueda dar fruto, que pueda ser de edificación, Señor. Gracias le damos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, yo sé que este texto, hermanos, ha sido muy mal interpretado muchas veces. ¿Por qué? Porque lo sacamos del contexto en el que está, ¿verdad? A lo mejor algunos no lo conocen, otros sí. Es muy conocido: clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, ¿verdad? Y muchas veces ha sido sacado de su contexto. Y antes de comenzar, voy a explicar el texto, ¿sí? Para que cuando lo estemos compartiendo no haya realmente una confusión. Si nosotros vemos lo que Dios está haciendo del capítulo 30 al capítulo 33 de Jeremías, ¿de qué está hablando, hermanos? Está hablando de la restauración, ¿verdad?, de ese pueblo. Capítulo 30 al 33 creo que es muy importante, voy a decirlo así, es el clímax del libro de Jeremías, ¿sí? Del 30 al 33 son pasajes muy importantes. ¿Y de qué habla? No sé si usted lo notó, cada capítulo de Jesucristo, ¿verdad? Capítulo 30 nos habló, ahí dice en el verso 9, sino que servirán a Jehová su Dios y a David su rey, a quien yo les levantaré, ¿verdad? David dice aquí su rey. ¿De quién está hablando? De Cristo. Capítulo 31 dice en el versículo 10: oí palabra de Jehová, oh naciones, y hacerlo saber en las costas que están lejos, y decid: el que esparció a Israel lo reunirá y guardará como el pastor a su rebaño. ¿A quién nos recuerda? A Cristo, ¿verdad? Capítulo 32 nos habla de una heredad que manda a comprar a Jeremías. Jeremías aquí está haciendo el papel, voy a decir así, de rescatador. Va a redimir una heredad. Dice el verso 8: y vino a mí Jaramel, hijo de mi tío, conforme a la palabra de Jehová, al patio de la cárcel, y me dijo: compra ahora mi heredad, que está en Anatot, en tierra de Benjamín, porque tuyo es el derecho de la heredad y a ti corresponde el rescate. Dice aquí: cómprala para ti. Entonces conocí que era palabra de Jehová. Hermanos, aquí es una explicación más amplia, pero algo corto está diciendo lo que Dios va a hacer a través de Jesucristo. Nos va a rescatar, nos va a redimir para que no se pierda esa bendición. Y capítulo 33, ¿de qué cree que nos estará hablando? De Jesucristo, ¿no es cierto? ¿Por qué vamos a cambiar? ¿Qué será lo que a Dios le quiere mostrar a Jeremías? Esas cosas grandes y ocultas, ¿qué será lo que Dios le quiere mostrar? Ya viene hablando de la salvación a través de Jesucristo. ¿Y qué dice el verso?
14, he aquí vienen días, dice Jehová, en que yo confirmaré la buena palabra que he hablado a la casa de Israel y a la casa de Judá. En aquellos días y en aquel tiempo haré brotar a David un renuevo de justicia y hará juicio y justicia en la tierra. ¿De qué cree que le está enseñando? De Jesucristo. Ahorita vamos a ver otros pasajes que van a confirmar esto, hermano. Pero para este tiempo, en el tiempo de Jeremías, hablar de la salvación en Jesucristo sí era algo oculto. ¿Sí? Sí era oculto esta salvación. Pero para nosotros ahora, ya no. ¿Sí? Para nosotros ya no. Eso ya se llevó a cabo. Entonces, no lo veamos cada vez que nosotros mencionemos este verso como algo que Dios nos va a revelar cosas nuevas. Porque lo revelado ya lo tenemos. Vamos a Deuteronomio 29, 29, hermanos. Y si no, usted lo tiene aquí arriba. Dice así: las cosas secretas pertenecen a Dios, a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Mire lo que está diciendo. Las cosas secretas pertenecen a Jehová. Eso le pertenece a él, hermano. Pero las cosas que son reveladas, o sea, las cosas que él nos quiso revelar, ya están en la palabra. Ya están reveladas aquí. Y están reveladas con un propósito. ¿Cuál es? El que podamos cumplir esa ley. Entonces, hermanos, no querramos saber cosas ocultas o cosas secretas que solamente le pertenecen a Dios. Porque lo que Dios quiere que sepamos, Él ya lo reveló a través de su palabra. Iba a ir a otros pasajes, pero me voy a quedar aquí y espero que avanzando en el tema se pueda confirmar esto, hermano. Ok, ahora sí, vamos a Jeremías 38:1, vamos a iniciar. Dice así: vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez, estando él aún preso en el patio de la cárcel, diciendo: así ha dicho Jehová que hizo la tierra, Jehová que la formó para firmarla, Jehová es su nombre. Dice aquí Dios: clama a mí. Hasta aquí me voy a quedar ahorita. Hermanos, la situación que está pasando Jeremías no es fácil. No es fácil, hermanos. Probablemente Jeremías estuvo en la cárcel 2 años. Los 2 años que estuvo sitiado Jerusalén por los babilonios. Ellos lo sitiaron y ya no dejaban salir a nadie para que no pudieran comprar comida, ¿sí? Hasta que la comida se les fuera terminando, y por eso llegaron hasta el grado de comerse a sus propios hijos, ¿sí? Ahora, la situación que pasa Jeremías, hermano, no es fácil. Ya está en la cárcel. No sé si Jeremías le entra un desánimo, pero yo quiero que vayamos al capítulo 37. Cuando a él lo arrestan, dice el verso 4, solamente voy a leer algunos versos. Dice el verso 4: Jeremías entraba y salía en medio del pueblo porque todavía no lo habían puesto en la cárcel. O sea, todavía aquí estaba libre, pero después, dice el verso 12, salía Jeremías de Jerusalén para ir a tierra de Benjamín, para apartarse de en medio del pueblo.
Y cuando fue a la puerta de Benjamín, estaba allí un capitán que se llamaba Irías, hijo de Selemías, hijo de Ananías, el cual apresó al profeta Jeremías diciendo: tú te pasas a los caldeos. ¿Por qué dijo esto, hermanos? Por lo que él predicaba, que iban a venir los babilonios y iba a destruir. Dice el 14. Y Jeremías dijo: falso, no me paso a los caldeos. Pero él no lo escuchó, sino prendió Irías a Jeremías y lo llevó delante de los príncipes. Y los príncipes se airaron contra Jeremías y le azotaron y le pusieron en prisión en la casa del escriba Jonatán, porque lo habían convertido en cárcel. Mira el 16. Entró pues Jeremías en la casa de la cisterna y en las bóvedas, y habiendo estado allá Jeremías por muchos días. Y seguramente, hermanos, estos muchos días Jeremías no había comido. Dice el 17. El rey Sedequías envió y le sacó y le preguntó. El rey secretamente en su casa dijo: ¿hay palabra de Jehová? Y Jeremías dijo: hay. Y dijo más: en mano del rey de Babilonia serás entregado. Mire cómo es Jeremías, hermano. Ya estaba en esa cárcel, o aquí dice en una cisterna, ¿no? Y tuvo la oportunidad de salir. Pudo haberle dicho a Sedequías una palabra agradable para que él ya no volviera a la cárcel. Le dijo Sedequías: ¿hay palabra para mí? Y él dijo: hay, vas a ser entregado en los babilonios. Él queriendo o pudiendo tomar el camino fácil, no lo hace. Dice el 18. Dijo también Jeremías al rey Sedequías: mire lo que hace aquí. ¿En qué pequé contra ti y contra tus siervos y contra este pueblo para que me pusieses en la cárcel? ¿Y dónde están vuestros profetas que os profetizaban diciendo: no vendrá el rey de Babilonia contra vosotros ni contra esta tierra? Mire el 20. Ahora pues, oye, te ruego, oh rey, mi señor, caiga ahora mi súplica delante de ti, y no me hagas volver a casa del escriba Jonatán, para que no muera allí. Por esto es que yo digo que Jeremías, yo creo que no estaba comiendo, hermano. Él ya no quería volver a la cisterna, pero él suplica a ese rey Sedequías: no me hagas volver ahí. Pero dice: entonces dio orden al rey Sedequías y custodiaron a Jeremías en el patio de la cárcel, haciéndole dar una torta de pan al día de la calle de los panaderos, hasta que todo el pan de la ciudad se gastase. Y quedó Jeremías en el patio de la cárcel. Hermanos, todavía ahí en el patio Jeremías seguía hablando la palabra de Dios. ¿Y qué pasó? Solo voy a leer algunos versos. Dice el 5 del 38. Y dijo el rey Sedequías: he aquí que él está en vuestras manos, pues el rey nada puede hacer contra vosotros. O sea, Sedequías lo está dejando en manos de estas personas que vamos a leer. Entonces tomaron ellos a Jeremías y lo hicieron echar en la cisterna de Malquías, hijo de Amalec, que está en el patio de la cárcel, y metieron a Jeremías con sogas, y en la cisterna no había agua, sino cieno, o sea, lodo, y se hundió Jeremías en el cieno. Hermanos, ¿hasta cuándo sale Jeremías? Si nosotros vamos al capítulo 39, el título dice: caída de Jerusalén. Cuando Nabucodonosor entra y destruye todo. Entonces, dice el verso 14, enviaron entonces y tomaron a Jeremías del patio de la cárcel y lo entregaron a Gedalías, hijo de Ahicam, hijo de Asafán, para que lo sacase a casa, y vivió entre el pueblo. Aquí Nabucodonosor lo manda a sacar de la cárcel. ¿Qué condición estaba Jeremías cuando Dios le dice: clama a mí? Tal vez Jeremías ya no estaba clamando a Dios. La situación que él estaba pasando no era fácil.
No era fácil. Pero mire cómo Dios se presenta diciendo en el 33. Regresemos al 33. Después de que nos presenta la situación de Jeremías, dice: así ha dicho Jehová, que hizo la tierra, Jehová que la formó para afirmarla. Jehová es su nombre. Y le dice a Jeremías: yo soy ese Dios, clama a mí, que yo te voy a responder. No te des por vencido, Jeremías. Clama, vuelve a tener comunión conmigo. Habla conmigo. ¿Será que ese Dios tan grande necesita tener comunión con el hombre? No, en realidad no necesita al hombre. Pero Dios sabe que el hombre lo necesita. En esa situación le dice Jeremías: clama a mí, porque yo te voy a responder y te voy a dar esperanza para ti, para tu pueblo, a través de Jesucristo, a través del Mesías que viene. Tal vez ahora no lo vas a entender de una manera completa, pero hay esperanza. Yo lo voy a cumplir. Por eso hoy que meditamos, yo hice pacto con el día y la noche. Si eso no pasara, tampoco va a pasar que venga ese rey y se siente en el trono de David. Pero yo lo cumplo. Hasta ahora, hermano, ¿ha hecho falta el día o la noche? ¿Ha hecho falta? No, no nos ha hecho falta. Es un Dios que cumple. Le está dando la seguridad. Entonces, comienza diciendo en el verso 4: porque así ha dicho Jehová, Dios de Israel, acerca de las casas de esta ciudad y de las casas de los reyes de Judá, derribadas con arietes y con hachas, porque vinieron para pelear contra los caldeos, para llenarlas de cuerpos de hombres muertos, a los cuales herí yo con mi furor y con mi ira, pues escondí mi rostro de esta ciudad a causa de toda su maldad. Hermanos, está diciendo aquí Dios: ya en las casas en Jerusalén, las casas de los reyes, las casas están siendo destruidas. O sea, el mismo pueblo de Jerusalén, al ver que ya están por realmente ser destruidos, empezaron a arrancar las puertas, las vigas. ¿Para qué? Para poner como protección para que no entrara Babilonia. Ya está, dice Dios, ya está todo destruido. Pero, aunque ustedes se defiendan, realmente, dice Dios, yo ya he destinado que Babilonia va a entrar y los va a destruir. ¿Y cómo quedó ese lugar? Dice el verso 10. Así ha dicho Jehová: en este lugar del cual decís que está desierto, sin hombres y sin animales, y en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén que están asoladas, sin hombres, sin morador y sin animales. O sea, ya no hay nada. Ya no hay nada. Quedó desierto. Pero Dios lo dijo. Cuando empezamos nosotros a meditar, Dios le dijo algo a Jeremías. No sé si usted lo recuerde, en el verso 10 del capítulo 1, que yo te voy a poner para arrancar, para arruinar, para, ¿qué dice? Arrancar. Dios lo hizo, hermanos. Dios lo hizo. Sacando a este pueblo, Dios lo arrancó. ¿Sí? Mire la expresión que usa. Pero entendamos lo que Dios está haciendo. Para hacer algo nuevo, hermano. O voy a decirlo así. Algo que no sirve, un lugar que está mal construido, se necesita tirar.
Pero a veces hasta se necesita tirar los cimientos, ¿cierto o no? Para volver a empezar de nuevo. Este era el plan de Dios desde el principio. Y ahora yo lo voy a explicar. A mí me gusta poner este ejemplo, pero siempre uso un pizarrón. Hermanos, vamos a hacer de cuenta que todos nosotros somos un árbol que da fruto. Pero ese árbol, no, la naturaleza de cada uno de nosotros, ¿qué es, hermano? ¿Cuál es nuestra naturaleza? Pecado, ¿verdad? Sí, pecado. Esa es nuestra naturaleza del árbol. Entonces, nosotros podemos venir y ese pecado se va quitando. Va quitando ese pecado. Pero al siguiente año que ese árbol dé fruto, ¿qué fruto va a dar, hermanos? Pecado. Porque esa es la naturaleza del árbol. ¿O un árbol un año da manzanas y el otro año da naranjas? No, ¿verdad? No. Un árbol da naranjas y el otro año da naranjas. ¿Verdad que sí? Pero puede dar naranjas. Si comienza a dar naranjas malas, voy a decir así, al otro año vuelve a dar esas naranjas malas y vuelve a dar esas naranjas malas, con que le quitemos el fruto, ¿basta? No, hermano. Hay que arrancar ese árbol de raíz. El problema no es el fruto, es la raíz. Desde ahí viene el mal. Nosotros somos así, hermanos. Por eso Dios dijo aquí: tengo que cortar desde la raíz a este pueblo para poder quitar el pecado y poder hacer algo nuevo. Nuevo, hermano. Entonces, ¿qué es lo que Dios está haciendo? ¿Qué es lo que Dios dijo que iba a hacer? ¿No dijo que iba a dar un corazón nuevo? ¿Verdad que sí? Sí, hermanos. Él iba a estar dando un corazón nuevo. Es necesario que Dios prometiera que Él iba a poner su ley en nuestra mente y en nuestro corazón. ¿Para qué? Para que realmente solo busquemos a Dios. Un corazón que solo busque a Dios. No busque el pecado. Busque a Dios. Eso es lo que nosotros ya vimos en Jeremías 31, 32. También en Jeremías 32, 39. Y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. Dios está dando un corazón, hermano. Eso es lo que Él quería hacer, dar un corazón nuevo. Por eso era necesario que Él destruyera realmente, que Él arrancara. Y después dice: yo voy a plantar. Es esto, hermanos. Está dando ese corazón para que le podamos buscar. Pero después dice: he aquí que yo les traeré sanidad, dice el verso 6, y medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Hermanos, entendamos lo que está diciendo aquí, porque también muchas veces cuando nosotros leemos estos versos: he aquí que yo les traeré sanidad y medicina y los curaré. Y si nosotros estamos meditando la palabra, entonces decimos: Dios me va a curar, Dios me va a sanar. Pero ¿de qué estaba enfermo el pueblo de Israel? De pecado, hermano. De pecado. Aquí se está refiriendo: he aquí que yo les traeré sanidad y medicina y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Él va a sanar el pecado de su pueblo. Pero, hermanos, ¿quién trajo paz?
¿Quién trajo paz? ¿Quién dice, mi paz os dejo, mi paz os doy? Jesucristo, ¿no es cierto? ¿Quién es la verdad? Lo estoy haciendo de una manera sencilla. ¿Quién es la verdad? Jesús. Entonces aquí dice, yo los voy a llenar de abundancia. ¿De qué? De Cristo. De Cristo. Yo les voy a quitar el pecado y les voy a dar abundancia de Cristo. Dice el 7, y haré volver los cautivos de Judá y los cautivos de Israel, y los restableceré como al principio. Esto también es algo maravilloso, hermanos, pero voy a ir saltándome porque me faltan algunos puntos. Y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí. ¿Qué dice aquí? Y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí. ¿Cómo los limpió Dios, hermano? Mire, yo quiero que vayamos al capítulo 31. Verso 4 dice, aún te edificaré y serás edificada, oh Virgen de Israel. Todavía serás adornada con tus panderos y saldrás en alegres danzas. Dice el versículo 13, entonces la Virgen se alegrará en la danza, los jóvenes y los viejos juntamente, y cambiaré su lloro en gozo y les consolaré y los alegraré de su dolor. Leemos el versículo 21. Establécete señales, ponte majanos altos, nota atentamente la calzada, vuélvete por el camino por donde fuiste, Virgen de Israel, vuelve a estas tus ciudades. Hermanos, ¿cómo Dios limpió la maldad con que pecaron contra Él? Si usted recuerda cómo inició el libro de Jeremías, diciendo que Israel era una prostituta, una ramera. ¿No es cierto? Sí, sí, hermanos. Y a este tipo de personas, hermano, lo consideramos como algo, una pecadora, algo sucio, algo impuro, una mujer llena de vergüenza. Así estaba el pueblo de Israel. Así estábamos nosotros. ¿Por qué? Porque íbamos tras otros dioses. Pero ¿cómo limpió el pecado? Ahora le dice, eres una virgen. ¿No es cierto? Y para volver a ser virgen, ¿qué hay que hacer, hermanos? Hay que nacer de nuevo, ¿verdad? Sí. Hay que nacer de nuevo. Eso es lo nuevo que Dios quería hacer. Dice el siguiente. Para mí, hermanos, lo que sigue es el centro de estos pasajes. Y perdonaré todos sus pecados con que contra mí pecaron y que contra mí se rebelaron. Quiero que vayamos al capítulo 31, 34. La última parte, hermanos, del 34. Del versículo 31, 34, la última parte dice así: porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. No se acordará más, hermanos. Él perdonará y no se acordará. Ahora capítulo 50, hermano. Verso 20. Dice así: en aquellos días y en aquel tiempo, dice Jehová, la maldad de Israel será buscada
y no aparecerá, y los pecados de Judá y no se hallarán, porque perdonaré a los que yo hubiere dejado. Dios perdonará a ese remanente. Buscarán su pecado, pero no será hallado. No lo hallarán. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué? Si nosotros pensamos que Dios perdonó el pecado nada más de palabra, diciendo los va a perdonar, hermanos, estamos mal. Estamos mal. Yo voy a mencionar un verso y después lo voy a explicar de esta manera. Dice Romanos 3, 25 y 26, hermanos. Es un pasaje, lo voy a leer en Nueva Traducción Viviente. Es un pasaje que para mí significa mucho este verso. Dice, pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado, porque miraba hacia el futuro y de ese modo los incluiría en lo que llevaría a cabo en el tiempo presente. Dios hizo todo eso para demostrar su justicia, porque Él mismo es justo, imparcial y declara a los pecadores justos a sus ojos cuando ellos creen en Jesús. Está un poco largo y tal vez un poco confuso, pero yo lo voy a explicar así, hermano, para que veamos que Dios no está diciendo que va a perdonar el pecado de ellos como dejando pasar. No es así. Vamos a hacer de cuenta que estamos en una audiencia, hermanos. ¿Sí? Y todos los hermanos de acá me van a ayudar siendo la ley. Ellos son la ley. ¿Sí? Los hermanos de aquí del centro, todos son los que han quebrantado la ley. Y los hermanos de acá son las víctimas de estos que han quebrantado la ley. ¿Sí? Si la ley dice, vamos a poner, si ponemos leyes humanas, si dice, no te pases el alto, tenemos que cumplir, no matarás, ¿verdad? Y ustedes han matado, se han pasado el alto y al pasarse el alto han matado a personas, han robado y la ley dice no robarás. Y ustedes han robado. Y los hermanos de allá han sido víctimas de sus robos, han sido víctimas de que ustedes le mataron a sus familiares. Y entonces estamos en la audiencia y yo soy el juez. Y yo digo, como yo soy un juez muy bueno, yo los perdono. Yo les perdono todos sus pecados. ¿Qué me dirían ellos? Injusto. Eres un juez injusto. Eres un juez corrupto. Eres un juez comprado. ¿No es cierto? Sí. Y la ley también está reclamando, ellos merecen muerte. Ellos merecen muerte. Pero si esto lo convertimos en la ley de Dios, en el pueblo y aquellos que sufrieron víctima, y yo soy Dios y digo los perdono, pasaría lo mismo. Sería un Dios injusto, corrupto, porque no les estoy haciendo pagar. Ellos me gritarían justicia, justicia, justicia. Entonces Dios, ¿qué hace, hermanos? Dios trae a su Hijo
y dice: esta es mi justicia. Él va a pagar todos los pecados de ellos. Él los va a cargar. Esta es mi justicia. Esto es lo que Dios hizo con este pueblo. Esto es lo que estos versos están diciendo. Por eso Dios, al ver el pecado de ese pueblo, dice que estuvo contenido para no matarlos, sino dijo: los voy a perdonar. ¿Por qué? Porque miraba hacia el futuro, o sea, miraba a Cristo, que Él vendría y pagaría los pecados de ese pueblo. ¿Para qué? Para que Dios mostrara su justicia, para que Dios dijera: es un Dios justo. Jesús vino a pagar esos pecados. Él no dejó pasar por alto, dejó pasar por alto durante un tiempo hasta que viniera Cristo. Y después esos pecados Él los pagó. Por eso aquí dice: los pecados pasados. Porque miraba hacia el futuro y de ese modo los incluiría en lo que llevaría a cabo en el tiempo presente, o sea, en el tiempo de Cristo. Entonces veamos, hermanos, cuando Él dice que los va a perdonar, no pensemos que solo fue de palabra. Él tuvo que dar a su Hijo. Pero hay algo más que dice: Él ya no se va a acordar de sus pecados, ¿verdad? El pecado de ellos ya no se hallará. ¿Por qué dice esto? Romanos 8:33. Mire todo lo que Dios ha hecho. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Hermanos, entendamos lo que está diciendo este verso. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Nadie. Nadie puede, hermanos. ¿Quién es el que condenará? Nadie. ¿Por qué? Porque Cristo está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. ¿Qué significa esto, hermanos? Que cuando Satanás quiera venir y acusarnos: mira, ¿ya viste cómo es tu hija? No, ¿ya viste? Ella pecó tanto. Cristo está al lado diciendo: yo ya pagué todos esos pecados. Constantemente el enemigo nos quiere acusar, pero ¿quién está ahí? Cristo, diciendo: yo ya pagué. Por eso Él no se acuerda más. Ya los pecados no se hallaron, porque hubo quien los pagara, hermanos. Está Cristo a la diestra. Veamos, hermanos, todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Nos ha dado un corazón nuevo. Nos ha dado su justicia, que es Cristo. Ha quitado nuestro pecado y Él ya no se acuerda más. Yo le pregunto, ¿cuál sería su respuesta hacia esto? Hacia esta salvación tan grande. Capítulo 31, hermano. Verso 18 y 19. Escuchando he oído a Efraín que se lamentaba. O sea, el pueblo se está lamentando, hermanos. Me azotaste y fui castigado como novillo indómito. Conviérteme y seré convertido, porque tú eres Jehová mi Dios.
Mire lo que está diciendo. Este pueblo se está arrepintiendo de lo que realmente ha hecho. Dice el 19, porque después que me aparté tuve arrepentimiento y después que reconocí mi falta, herí mi muslo, me avergoncé y me confundí porque llevé la afrenta de mi juventud. O sea, llevé mi vergüenza. Pero mira esta expresión que hace: golpeé mi muslo, como un niño cuando hace esto, golpea sus muslos, golpea realmente con sus manos. Eso está haciendo Israel. Se está arrepintiendo por lo que hizo. Me da vergüenza, dice, llevo mi vergüenza. Esa expresión hace: golpeé mis muslos de lo que hice. Y después dice aquí, en el versículo 22, ¿hasta cuándo andarás errante, oh hija, con tu más? Porque Jehová caerá, dice, porque Jehová creará una cosa nueva sobre la tierra. ¿Qué es lo que Jehová creará, hermanos? La mujer rodeará al varón. O sea, el pueblo abrazará a Dios. ¿Se acuerda que anteriormente el pueblo abrazó sus ídolos? Abrazó la mentira, decía así. Abrazó el pecado. Pero ahora, ¿qué dice, hermanos? Dios hará algo nuevo, va a crear algo nuevo. El pueblo abrazará a Jehová, a su Dios, abrazará la verdad, abrazará los mandamientos. Él abrazará, este pueblo abrazará a su Dios. ¿Para qué? Para llevar a cabo su voluntad, hermanos. Esta tiene que ser nuestra respuesta a la obra de Dios. Abrazar a Dios. Y entonces dice el verso 9 del 33, hermanos. Y me será a mí por nombre de gozo, de alabanza y de gloria entre todas las naciones de la tierra, que habrán oído todo el bien que yo les hago, y temerán y temblarán de todo el bien y de toda la paz que yo les haré. ¿Qué es esto, hermanos? Voy a explicar esto para finalizar. Capítulo 13 de Jeremías. ¿Usted se acuerda del pasaje del cinto, de la señal de un cinto podrido? Dice el verso 11, porque como el cinto se junta a los lomos del hombre, así hice juntar a mí toda la casa de Israel y toda la casa de Judá, dice Jehová, para que me fuese por pueblo y por fama, por alabanza, por honra, pero no escucharon. Hermanos, en este tiempo no escucharon. No le fueron por fama, por honra, por alabanza. ¿Qué significa esto? Glorificar a Dios, hermano, con su vida. Esto es darle fama a Dios. O sea, si yo vivo conforme a la voluntad de Dios, los de allá afuera van a decir: esta es cristiana, esta pertenece a Dios. Entonces van a conocer a Dios. Esto es lo que Dios quería desde el principio de la creación, hermanos. Fuimos creados para esto, para glorificar a Dios. Pero dice Dios, ¿qué está diciendo Dios? Yo quise tenerlos así como ese cinto, pero no quisieron. ¿Qué significa este cinto, hermano? ¿Qué significa esto? Ustedes recuerdan, voy a compararlo con esto. Cuando Jesús lavó los pies de los 12 discípulos, dice que Él se ciñó una toalla en los lomos, como un cinto, ¿verdad que sí? ¿Qué estaba haciendo Jesús? Dos cosas, hermano. Estaba
dando servicio, y otra estaba cumpliendo la voluntad de Dios. Esto es lo que Dios quería con el pueblo, que me sirvieran cumpliendo mi voluntad. Entonces, en el 33 está diciendo y está terminando con esa gran obra. ¿Qué va a hacer? Y me serán a mí por nombre de gozo. O sea, van a estar cumpliendo mis mandamientos. Van a darme gozo, van a dar gozo a mi nombre. Van a dar alabanza y van a dar gloria entre todas las naciones de la tierra. O sea, todas las naciones verán que son mi pueblo. Ahora sí. ¿Cómo, hermanos? Abrazando los mandamientos, abrazando a Dios, abrazando su ley, abrazando la verdad. Ahora, hermanos, voy a terminar con esto. Dios le dijo a Jeremías: clama a mí y yo te responderé. Y seguramente Jeremías no entendió la salvación como nosotros la entendimos ahora. No entendió este plan de salvación como ahora lo vimos. De hecho, si nosotros vamos a Primera de Pedro 1:10, no vamos a ir, pero ¿qué dice? Que los profetas indagaron qué persona, qué tiempo, en qué momento iba de pasar esto. ¿Quién era aquel que iba a sufrir? Pero dice que a ellos se les dijo: no es en su tiempo, no va a ser en su tiempo. Ellos solamente fueron administradores de lo que a nosotros se nos reveló ya. Hermanos, Jeremías, aún no teniendo un entendimiento completo de esa salvación, pudo mantenerse en obediencia a Dios. Fue a ese pozo lleno de lodo. No encubrió las palabras de Dios, sino fue cumpliendo la voluntad de Dios. Hermanos, a Jeremías le daban la oportunidad de que fuera a Babilonia y viviera bien, pero él no quiso. Él se quedó con su pueblo ahí en Jerusalén, con los que quedaron ahí para seguir hablándoles, y después fue llevado a Egipto y seguramente ahí lo mataron. Aún Jeremías, no sabiendo, no viendo al Mesías, solamente viéndolo de lejos, sabiendo de él, pudo mantener una fe firme. ¿Y nosotros cómo estamos, hermanos? Tenemos la revelación completa. Tenemos mucho más entendimiento porque Cristo ya vino. ¿Cómo estamos? ¿Cómo nos estamos manteniendo? Oramos, hermanos. Señor, le damos gracias, Padre, por su palabra. Gracias porque es el Dios que hizo la tierra y la firmó. ¿Qué merecemos nosotros, Señor? Realmente no merecemos a un Dios tan grande, que se ha dado de una manera completa para salvar a un pueblo rebelde, un pueblo pecador como nosotros. Enséñanos a vivir realmente, Señor, creciendo en esa salvación que usted nos ha dado, que realmente podamos entender la gran obra por la cual usted nos ha salvado. Aquí estamos, Señor. Obre en nosotros, así como usted dijo: yo los voy a impulsar a que me busquen de todo su corazón, a que realmente me amen. Señor, impúlsenos cada día. No deje que realmente desperdiciemos nuestro tiempo en otras cosas.
Impúlsenos a buscarle cada día, anhelarle cada día, Señor. Gracias le damos, Señor, por su palabra, por su gran amor, por su Hijo Jesucristo, por esa justicia, que ahora somos declarados nosotros justos, porque Él pagó. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.